Señoras y señores, estamos acá haciendo Chilevisión 60 el podcast. Mi nombre es Nicolás Copano, muchas gracias por acompañarnos. A través del audio y el video hoy tenemos un instante muy valioso para toda nuestra audiencia y por supuesto para el equipo que trabaja acá, técnico y humano. Están dos personas que han inspirado carreras completas. Voy a partir saludando al más veterano, digámoslo con toda su letra, al gran director Miguel Litín, que es la mano detrás de la mejor película de la historia de Chile, El Chacal de Nahuel Toro. Y a su lado está el mejor director de ficciones nacionales de la historia, también en el formato televisivo, hay que decirlo, Vicente Sabatini. Para nosotros es un honor a los dos recibirlos en nuestra casa para poder conversar en este aniversario número 60 de Chilevisión. Muchas gracias, Nicolás. Para mí también es un honor y una gran oportunidad conversar contigo y muy grato estar al lado de Vicente Sabatini, a quien admiro mucho, he admirado siempre su trabajo en la televisión chilena. Muchísimas gracias, Mil. Vamos a declarar que la admiración es mutua, que yo desde más chico que tú pude ver tu trabajo y para mí es un honor estar al lado tuyo, compartiendo este espacio y un gusto tremendo estar en este canal, en este lugar, que está ligado a todos los tiempos en mi carrera. Yo descubrí la televisión aquí. En este canal. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a profundizar en eso. Miguel, quiero que nos cuentes cómo llegaste a trabajar a Canal 9. Yo estudiaba en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y cuando salí de ahí, cuando egresé, me encontré por casualidad con un amigo en la calle Huérfano y era Douglas Himner, gran amigo mío que había también estudiado teatro. Y me invitó entonces a participar en un canal de televisión que se estaba fundando, que se estaba preparando para salir al aire. El Canal 9 de la Universidad de Chile. Y yo un poco a regañadientes, porque no tenía ningún interés en la televisión, la verdad es que no comprendía el alcance que iba a tener, alcance social, político, histórico. Fui con él a escribir guiones en un departamento que se llamaba el Departamento Literario. Y allí entonces, asesoría literaria, asesorábamos la escritura de los guiones y también comencé a escribir. Yo escribía teatro, mi gran ambición en ese momento era ser dramaturgo. Y había escrito un par de obras, inclusive una de ellas se había ya dado en el canal experimental, que era anterior al canal de Huérfano 11-17 y de Chile Film, que estaba en la Escuela de Ingeniería. Y era dirigido por Raúl Aicardi, donde habían periodistas como Antonio Freire, y había gente como Sepúlveda, y otras personas que trabajaban como cameraman. Bueno, fui en definitiva al Huérfano 11-17, allí comencé a escribir, luego seguí un curso para manejar las cámaras y también para hacer el switch, que era que cámara 1, cámara 2, cámara 3 al aire. Y bueno, me entusiasmó. Y ahí me quedé mucho tiempo de mi vida. Realmente me formé en ese gran taller que fue Canal 9 de televisión de la Universidad de Chile. ¿Cómo era el ambiente del momento? Era un ambiente apasionante porque todos los días estábamos descubriendo cosas. De repente descubríamos que un lente tenía una visualidad muy diferente a otro lente. Que había unas torretas en las cuales los camarógrafos iban cambiando de lente en cuanto hacíamos grandes primeros planos o planos generales. Es decir, en definitiva aprendimos lo que es el lenguaje de la televisión, que es un lenguaje del cine. Tanto es así. Yo hice grandes teleteatros, y hice La muerte de un vendedor viajero de Arthur Miller, hice Panorama desde el puente de Miller, hice Osborne, hice Dürrenmatt, hice la dramaturgia europea y al mismo tiempo hice teleteatros nacionales, se llama Martín Riva, por ejemplo, o La vida de Bernardo Higgins en 8 capítulos, con capítulos espectaculares como la cancha de Chile Film hicimos la batalla de Rancagua. Mira. Sí, pues, tan fuerte fue que, y fuerte lo digo en sentido literal, porque se rompieron los códigos de sonido, la gente vio, pero no escuchó, porque saturamos los sonidos. Quiero hacer un apunte. Sí. Para quienes nos estén viendo, el teleteatro es de alguna manera antecesor
de la novela ficcionada grabada. Estos eran eventos en vivo. ¿Cómo funcionaba? Porque estás contando de que la Calce Chile Films graban esto, no lo graban, perdón, lo emiten en tiempo real. Sí. Ayúdame a imaginar eso. Inimaginable. Y yo no sé cómo lo hacíamos realmente, porque la cancha estaba llena de caballos, había participado algunas unidades del ejército para apoyarnos, estaba lleno de soldados ficcionados, por supuesto, patriotas y realistas. Más atrás se estaba incendiando uno de los galpones de Chile Film, hacíamos como que lo incendiábamos, y se estaba incendiando la catedral de Rancagua. Por otro lado, O'Higgins caminaba y hacía declaraciones, ¿no? Lo seguíamos con las cámaras, pero de pronto había que cortar las cámaras e irse a otra parte porque O'Higgins se tenía que subir al caballo. Y el actor Tennyson Ferrada había que ponerle una escalera para que se subiera al caballo. Y luego montaba allí y daban el grito de o vivir con honor o morir con gloria, y sale todo el mundo saltando por entre las trincheras, y al fondo de Chile Film, que era una gran cancha de fútbol, ¿no? Menos mal había unas tapias y ahí se paraban los caballos, y después se volvía y luego pinchábamos a una escena que se supone que estaba en Angostura, donde estaba José Miguel Carrera, que miraba la batalla y decidía no participar, ¿ah? Íbamos al set 8, al set 7, y todo el mundo corría, y todos los técnicos, toda la gente que está aquí ahora, por ejemplo, con las cámaras, o los asistentes, los ayudantes, todos, los iluminadores, todos vestidos de soldados, de un bando o del otro, porque se veía todo. Increíble. No, era realmente que la fotografía, que si tú quieres te las doy, porque sí se fotografió y se ve muy bien, son realmente espectaculares. De repente tú recorres con la cámara al final de la batalla y había muchos electricistas que estaban muertos al lado de los cañones, como el gran Salvaje Araya, que fue un gran compañero y amigo nuestro y que murió el 73. Pero en fin, allí estaba muerto al lado de los cañones, había periodistas que también estaban allí en situación de herido. Miguel, todo esto era en vivo y no se grababa. No. Era un evento de una sola vez. Una sola vez. No había grabación. Por lo tanto, no había nada que grabar. Lo único que se sacaban fotografías. Yo, de verdad que estaba en la cabina de dirección y mandaba las cámaras, como Vicente Saba, la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, la cámara 4. Había como 8 cámaras. Y de pronto, cuando había un incidente en vivo, tratar de buscar un set donde estuviera ocurriendo algo para que el espectador no se diera cuenta de las bambalinas. Fue verdaderamente extraordinario, escalofriante, terrible, una experiencia única. Y yo, 2 o 3 días después, cuando desperté, porque me dormí como 2 o 3 días, porque el trabajo fue enorme, no te puedes imaginar. Estresante. Me enteré que no se había escuchado. Porque la fuerza había dañado las máquinas. Claro, porque dispararon los cañonazos casi de verdad, pues. Porque era el ejército, pues disparaban y habían cañonazos y se quebraron todos los vidrios de alrededor, como 3 o 4 cuadras de Chile Film, de la casa de los vecinos, que a partir de entonces, porque nos odiaban, por supuesto, nos odiaban. Mira, era el caos, y lo que le daba orden a ese caos era la capacidad tuya de seleccionar un momento y ese momento lanzarlo al aire. Sobre eso mismo, ¿qué año fue? Esto debe ser el año 67, 66. El 65, Vicente visitaba esas instalaciones siendo un niño. Cuéntame un poco. Yo correteaba por los patios baldíos de Chile Film los fines de semana, porque por cosas de la vida un tío mío era presidente de Chile Film, estoy hablando del año 65. Yo tendría 12, 13 años, y íbamos a jugar a Chile Film. Y descubrí en Chile Film la televisión, y quedé enganchado, prendido mágicamente para la vida de ahí. Porque entré a un galpón que yo no sabía lo que era, y ahí estaba Canal 9. Canal 9 entero dentro de un galpón, que por fuera no parecía, era un galpón con puertas grandes, ¿no? Y estaban todos los sets de las cosas que yo veía. Mi primer encuentro
fue con un atril y un cartoncito de este porte que decía, perdón, lamentamos la involuntaria interrupción. Cosa que en la televisión Miguel se ríe porque eso era pan de todos los días. Habitual. Se caían, había problemas técnicos, ¡pum! Y en tu casa tuve ahí un letrerito que decía lamentamos la involuntaria interrupción, que podía durar segundos o minutos. Y eso estaba ahí al lado de la puerta. Luego estaba el set de ¿Cuánto sabe usted? Internach, claro, Justo claro. Camacho, que era una pieza mínima, con unas cortinas grises y unas bandejas de madera con unos focos. ¿Cuánto sabe usted? Claro, Camacho, claro. En vivo, el noticiario en vivo, en fin. Y a mí me pareció que encontré impresionante que con tan poco se hiciera algo tan mágico y tan potente como la tele que uno veía en la casa. Y además conocía a las personas de carne y hueso con color en la piel, con el color del pelo, en fin. Produjo para mí una conexión mágica que no se me quitó nunca más. Estamos en esos años donde estaba todo instalado en Chile Films, en la Capitanía y en Las Condes. ¿Y cuándo empieza el movimiento hacia Inés Mate? ¿Te acuerdas? A Inés Mate. Sí, por esos años. 66, 67 debe haber sido. Donde fuimos a una antigua fábrica de zapatos que estaba en Inés Mate Urrejola, que era horroroso. Era horroroso llegar allí, porque estaba lleno de polvo, de contaminación, de todo. Y poco a poco se fue adaptando y comenzamos a hacer ahí los programas en el estudio 1 que teníamos allí. Y ahí hicimos momentos bien importantes. Yo hice, por ejemplo, La América Blanca, una obra de teatro documental basada en el movimiento de liberación de la gente de color en Estados Unidos, que fue adaptada por Antonio Skármeta y que fue un éxito que tuvimos que repetirla 2 o 3 veces. El problema de la repetición era que te tenía que salir igual a lo que la gente recordaba. Y eso sí que era muy, muy complicado. Porque si te salió una vez, te salió la inspiración, moviste las cámaras, los actores se movieron bien, todo funcionó, pero luego la repetición era complicado. Ahí hicimos también programas de debate político, como por ejemplo Negro en el Blanco, que fue un aporte muy fuerte de un director brasileño, Paulo Alberto Monteiro. Y yo hice Triángulo, que es un programa que yo recuerdo mucho y con mucho, iba a decir como dicen los viejos, con mucho cariño. No, lo recuerdo muy bien. Era un programa muy potente, muy fuerte, que se juntaban 3 personas que tenían visiones distintas de un mismo tema. Y ahí, o grupos humanos, como por ejemplo una vez llevamos una doctora especialista en reproducción, unas monjas y unos curas, y se enfrentó al problema del control de la natalidad, por ejemplo. O en otros momentos, la literatura. El otro día estaba recordando porque era Carlos Droguet, era Alegría, el gran poeta y escritor chileno que vive en Estados Unidos, era Floridor Pérez, el poeta de Mortandad, es decir, un narrador muy reconocido en Chile que estaba haciendo una gran noticia, una gran polémica con la gran novela, que es una de las grandes novelas que se ha escrito en nuestro país, que Eloy, ¿no? Creo yo. Y luego estaba Alegría, que venía desde Estados Unidos, donde estaba de alguna manera llamando la atención, y un poeta de provincia como Floridor Pérez, gran poeta. Él era profesor primario en Mortandad. Entonces, los 3 discutiendo y hablando de literatura. Era verdaderamente un prodigio. Quiero hacer un apunte sobre eso que hemos estado tratando de explorar y encontramos muy pocas voces que nos puedan dar directrices sobre este tema, que es el de la toma del canal en los 70. Si recuerdan cómo fue y qué se dio. Bueno, yo lo recuerdo muy bien, porque fue un momento crucial en la vida del canal. La universidad estaba en reforma, toda la universidad y todos sus estamentos, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, estábamos en un proceso de reforma que era muy profundo y de alguna manera tiene una conexión con lo que han sido los movimientos sociales del último tiempo. Todo Chile, todo el país, todas las universidades
y su estamento estaban en un proceso de reforma y por lo tanto los estudiantes, los profesores, los estamentos, distintos estamentos se tomaron la universidad. Y en tanto nosotros, por supuesto, nos tomamos el Canal 9 de televisión exigiendo que el canal era de los trabajadores, era de los docentes, era de los 3 estamentos de la universidad y naturalmente la rectoría se opuso a este movimiento. Entonces, nosotros mantuvimos la toma del canal a través de la asamblea. Y esta experiencia es única, por lo menos a través de mi experiencia tanto en cine como en televisión como en teatro. Entonces estuvimos meses y meses gobernados y haciendo la programación por una asamblea. Una pregunta, ¿cómo era el proceso y cómo era la efervescencia interna? Porque uno se imagina una película cuando empieza a pensar en esa época, en esos sueños, en ese empuje que había pre-golpe de Estado y que además termina con este evento que a todos luces también decantan que se genera otro canal para reemplazar al canal por lo oficial, el canal 6. ¿Me pueden ayudar con eso para poder dibujar? ¿Qué te acuerdas? El canal 9, ¿no es cierto?, fue radicalizándose en el proceso de la toma. ¿En qué punto? ¿Qué contenido había? Siempre fue muy de izquierda el canal. Claro. Esta es la verdad, siempre fue muy de izquierda, y a mucho orgullo. Y entonces tanto el periodismo, había un periodista como Augusto Olivares, que era jefe de prensa, o Carlos Jorquera, por ejemplo, grandes periodistas, Igor Entrala, es decir, hay una playa de personalidad y de talento en todas las áreas del canal, incluso en las deportivas. Y entonces, digo incluso en las deportivas porque me queda un poco alejado de mi temática narrativa, pero ahí estaba Sergio Brodfeld, había gente que incluso trabajaban sin cobrar, hay que tomar en cuenta eso, porque la rectoría cerró, naturalmente, los insumos económicos para el canal, dado que estaba en la toma y en huelga. Allí se discutía en la asamblea, ¿no?, cómo iba a ser el organigrama del canal. Allí me enteré lo que eran los organigramas, porque todos los días aparecía uno nuevo. Y yo era muy activo en la toma del canal. Fui uno de la gente que estaba más activa en eso, junto con Douglas Hibner, junto con Fernando Vargas, Lito Vargas, junto con otras personas, por supuesto Suárez. Y entonces allí se discutía la programación. A mí me parece alucinante. ¿Qué programación? Solo para imaginarnos de qué talante era, que era de izquierda, por supuesto, pero qué título. Yo recuerdo haber leído en un documento que habían programas como No a la guerra, había toda una militancia expresada a través de los shows. Bueno, mira, tú no creas que era bastante equilibrado porque junto con Rafael, que yo dirigí ese show, o en Revilar, también estaban los Quilapayún, pero no era solamente Quilapayún, no, es que ese dato que te digo yo es muy importante. Sí. La asamblea era la que gobernaba el canal. Por tanto, yo era director de producción del canal, elegido por la asamblea, siempre y cuando respetara los acuerdos de la asamblea y los llevara a cabo. Pero si no, la asamblea me cambiaba. Entonces la asamblea quería que el canal tuviese audiencia. Y entonces había un programa infantil. Estaba Eli, por ejemplo, Eli Menz, que fue mi compañera de toda la vida, que hacía los programas era muy famoso, la tía Eli. Estaba Pimpón, que el Jorge Guerra, que hacía este niñito prodigioso, que tocaba el piano el señor Bianchi. Bueno, no, el señor Bianchi no. Trujillo. El señor Trujillo, sí. En todo caso, los dos tocaban el piano, pero... Bueno, habían programas deportivos, como te dije, Brodfeld y Freire y otros periodistas, programas políticos muy abiertos. Hay que tomar en cuenta que el Canal 9 inauguró los debates, por iniciativa de Soto, inauguró los debates presidenciales, en los cuales los candidatos a la presidencia de la República iban a debatir el canal. Entonces, ese espíritu estaba en el canal. No era un canal, evidentemente, porque sus dirigentes éramos de izquierda, pero en realidad,
cuando entraron las familias también de los trabajadores a participar en la asamblea y a opinar sobre los programas, y después se votaba qué programa seguía y qué no, bueno, fue muy variado realmente y muy entretenido. Verdaderamente un canal de televisión muy vivo, muy experimental. Y digo, no he vivido una experiencia así en mi vida en la cual la democracia sea una realidad. Porque yo tenía que ir a dar cuenta a la asamblea de cuánto rating había tenido o no un programa y defender el programa. No es que estuviésemos manejados por el rating, pero evidentemente que la gente quería que el canal se viera, y eso le dio variedad y le dio democracia. O sea, lo que pensaba un director tenía tanto valor como lo que pensaba un electricista, o al revés. Un electricista tanto valor como lo que pensaba un periodista. Y un utilero, y un escenógrafo, y todo el mundo opinaba, y finalmente se decidía lo que era el bien común. Nunca en mi vida viví una experiencia tan intensa, tan maravillosa y de tanto aprendizaje humano como en ese canal. Increíble historia, notable. Estamos en el año 71, te vas a Chile Films, según lo que contabas, ¿no? Sí. En el 71. Me voy con mucha pena porque yo había sido asesor de imagen del presidente, que ya había sido elegido, del doctor Allende, doctor en la campaña, y entonces él insistió en que fuera y tomara un puesto como el de Chile Film, y esto que me llena a mí mucho de orgullo también fueron los cineastas los que le propusieron al presidente que me nombrara a mí como presidente de Chile Film. Y allí intenté hacer los talleres de Chile Film, intenté revivir ese espíritu creativo y creador diverso del Canal 9, porque allí se planteó la lucha, se plantearon las cosas, pero mi propuesta, que es muy conocida, mi posición fue: las películas no se cotean. Aquí el talento es natural y las películas deben hacer los trabajos quienes tienen una historia, una idea en la cabeza y tienen talento. Cosas que yo aprendí en el canal de televisión. Si alguno de nosotros fue dirigente en ese canal, es porque nos ganamos ese ser dirigente a través del trabajo, de que nuestros programas eran mejores, de que estaban más cuidados. Tú puedes imaginar que lo que salía al aire era como desordenado. No, no, no. Lo que salía al aire era de un orden absoluto y total. Nunca el canal de televisión en 9 tuvo mejor programación, nunca la calidad fue tan grande y tan superior como en esa época. Verdaderamente el canal era impecable, tanto así que la rectoría tuvo que establecer una tregua y hablar con la gente del canal, hablar. Pero, ¿y esa tensión, cómo la manejaban en la interna? Había un gran espíritu de lucha, pero un gran espíritu. Incluso habían grupos disidentes como los que formaron el Canal 6. Esa historia... Claro, es que fue soterrada, porque incluso esa gente fue muy maltratada por los demás. Claro, como traidores, como todo eso, porque ellos existían, pero eran minoría. La gran mayoría era la otra. Entonces, el grupo disidente se fue a armar un canal de respuesta. Pactaron con Benninger. Con el rector Benninger, que después tuvo una decisiva participación en el comando del NOA. Este proceso termina, el de las tomas, días antes del golpe de Estado. Terrible. Se entrega 3 días antes el canal. Yo dirigí el canal ese día. ¿Cómo fue? Fue una experiencia dolorosa, muy profunda. Yo llegué al canal, yo estaba, por supuesto, en Chile Film, donde era el presidente, llegué allí y encontré a todos mis compañeros devastados por el dolor, porque tenían que entregar el canal, porque habían ido a hablar con el presidente Allende y el presidente les dijo: hay que entregarlo, porque va a entrar las Fuerzas Armadas, va a entrar Carabineros. Y si hay un solo muerto en Chile Film, yo me voy, dijo.
Entonces, yo recuerdo a Carlos Garrido, recuerdo a los iluminadores, a Peña, tanta gente conmocionado, hecho trizas, entregando algo que ya habían aprendido a hacerlo andar sin necesidad de nadie. Porque también funcionó ciertos niveles de publicidad. Ya el departamento de publicidad había vendido cosas. O sea, era un canal autónomo. Y había que y entonces me fui a la cabina de dirección, estaban todos llorando, todos, otros que estaban, Augusto Carmona, periodista, que también falleció producto de la dictadura, estaba indignado, furioso, quería, bueno, golpear a todo el mundo, de los dirigentes, de los directores que estaban entregando el canal. Entré a la sala, me puse los fones, se los quité, se los pedí, no se los quité, a la directora de continuidad, que era Zaida Araya, que estaba destrozada, no podía más. Asumí mi papel de director de televisión de tantos y tantos años. Tomé el micrófono y empecé a operar el switch y a pedirle a los camarógrafos: dame plano general, dame primer plano, busca a los carabineros que están entrando, busca esto, ve la cara de los compañeros, anda, hace un traveling, hace el panning, anda con zoom lento, voy a la cámara 2, voy a la 1. Y los muchachos que estaban ahí, que habían sido formados por nosotros mismos, me preguntaban, Carlos Brieva, por ejemplo, me preguntaba: ¿quién está? ¿Quién está al mando? ¿Quién está dirigiendo? Y dice: yo, Miguel Litín. Ah, hola, ¿qué tal? Todos desgarrados, hasta que entraron con fusiles, tomábamos los fusiles, tomando y registrando el hecho de que estaba siendo tomado el canal por la fuerza y que la gente, los trabajadores, mujeres, hombres, incluso niños, porque estaban con su familia, estaban entregándolo en forma pacífica, demostrando los dos aspectos. Digo, bueno, echa arriba, le digo al sonidista, estaba todo junto, ¿no? El himno de la universidad, que era, con eso se abría y con eso se cerraba. Vamos a negro, lentamente, que suena el himno de la universidad. Va sonando el himno de la universidad, estudiante, maestro, etc. Voy cerrando lentamente a negro, a negro, a negro. Quedamos en negro, cansados, fatigados, adoloridos. Y de pronto hay alguien que grita y dice: es que hay que abrir, porque la diputada que le llamaban la negra, diputada del Partido Socialista. Mireya Baltra. La Mireya Baltra. No, la negra, decía, no. ¿No era la Mireya Baltra? No, es la diputada que se agarró con un senador de la derecha, bueno, en el Parlamento. Ah. Estaba seguramente en la película. Quiere hablar, dice, pero si ya no... Abrimos de nuevo el canal y apareció la diputada junto con el comandante Parada de Carabineros y hablaron diciendo que prácticamente era doloroso, pero se iba a abrir de nuevo. Existen las palabras. Bueno, no era muy definitivo lo que se decía ni nada. Vamos a negro de nuevo, ya no era igual, ¿no? Nunca las segundas partes son las... Y cerré el canal, pues, y me abracé con algunos compañeros. No se podía hacer nada. Y desapareció nuestro querido, amado y glorioso Canal 9 de televisión, el cual no solo nos enseñó a ser profesionales y amar profundamente la profesión, sino que además nos hizo ser muchos mejores seres humanos, porque aprendimos tantas cosas. De pronto, un intelectual se pierde en divagaciones, y de pronto, un electricista, de pronto una persona que hace el aseo, tiene la posibilidad de opinar, y opinan con mucha más profundidad que un profesional. Y eso es el secreto, aprender a escuchar, aprender a escuchar.
Y yo creo que Vicente comparte eso. Un director de televisión o de cine tiene que saber escuchar para transmitir luego emociones, pasiones a los espectadores. En el 76, entre un joven Vicente Sabatini a ese Canal 9 que respondía a esta Universidad de Chile, que estaba también intervenida por los militares. ¿Cómo fue llegar al canal? ¿Qué fue tu primera experiencia, lo que guardas de eso? A ver, yo había entrado a estudiar a la Escuela de Arte de la Comunicación en el año 74 y ingresé al Canal 9, al Departamento de Televisión Educativa, a hacer práctica. La primera práctica, hice 2 prácticas finalmente en este canal antes de ser contratado. Y trabajé en algo que me fascinaba, porque yo había estudiado historia antes de estudiar en el LEAC. Y trabajé en un programa de historia de Chile. Y era asistente de producción, hacía de todo. Desde llevar los cafés, barrer un poco el estudio, flipear los títulos, porque antes los títulos eran unos cartones negros con letras en letras set, que se llamaban las letras blancas, que se tiraban en vivo. Los programas salían en vivo. Claro. Y uno flipeaba cartones. Hice todo, desde la pega más mínima, con una pasión y unas ganas de aprender. Yo digo, yo estudié en la universidad muchos años y aquí, en este canal, aprendí a hacer televisión. La televisión de verdad, que tenía mucho de lo que yo había aprendido, pero era con meter las manos, con jugarse uno. Ahí estaba uno, lo que uno creía, lo que uno sentía puesto. Con el riesgo absoluto todos los días de emisiones fundamentalmente en vivo. Y ahí empecé a sentar mi decisión y mi voluntad definitiva de trabajar en ese medio, aunque desde mi más tierna infancia lo que siempre quise hacer fue ficción, lo que terminé haciendo. Yo jugué a hacer teatro desde muy niño, jugaba en la casa con amigos, en el colegio, me resultaba muy natural. Cuando jugábamos a los vaqueros yo hacía personajes, hasta hablaba un poquito medio en gringo, en fin, me nacía muy natural. Hacíamos teatro de títere, por lo tanto llegar a este medio se completó como la magia esa inicial, o la magia iniciática, se concretó. Yo tenía, en mi primer tiempo hacía muchas más cosas de lo que tenía que hacer un asistente de producción. Editaba, habíamos violas en ese tiempo, nosotros pedíamos películas a las embajadas y las pescábamos, las metíamos a la moviola, las cortábamos, pegábamos y armábamos unas tortas para el programa y después devolvíamos las películas tal cual, sí, sin restituirlas. Era un proceso artesanal muy bonito porque era hecho con las manos. En esos momentos no había video, no había tape, no había reproducciones, era todo así, en vivo. Incluso la continuidad era entera hecha en vivo. Los cartones, la gentileza, había un locutor en vivo, en un estudio había una locutora de continuidad que decía buenas tardes, ahora vamos a ver. Que el modelo de la BBC, aparece una presentadora, un presentador que dice lo que viene en la pantalla. Se usaba mucho en ese tiempo en la tele y aquí, bueno, lo mágico que tenía esto que era todo de verdad en vivo. Yo hacía turnos porque mi primera pega en el canal fue director de continuidad. Ah, sí. No había egresado todavía y de hecho hice mi título, hice mi tesis durante los turnos de 13 o 14 horas que me comía los fines de semana, que tenían la garantía de que como había película, había espacios muy largos, que yo estaba en la sala de dirección, y podía escribir mi tesis. Así que aproveché ese tiempo para hacer la tesis. Luego comienzas a crecer dentro del canal y tomas más responsabilidad, o sea, ser asistente de producción, empiezas a crecer y llegas a la sala de dirección. ¿Qué productos, qué programa hiciste? La primera cosa que yo hice fue, como director ya, Ajá. Después de ser director de continuidad por un tiempo largo, fue un programa infantil que se llamaba Solo para Menores. Que lo daban los sábados, en la noche. ¿En la noche los sábados? Sí. Qué rareza más grande. No me acuerdo, pero era con muñecos y un personaje vivo. Una pieza.
ese país era otro país. Era un país prohibido entero. El canal tenía un director designado por el gobierno. La universidad estaba en manos de los militares. O sea, era un tiempo de recogerse hacia adentro y de generar un espacio para poder crecer y hacer industria y formar gente. Y eso fue lo que ocurrió en esos primeros años. ¿Qué año fue eso, solo para menores? 77. Me pueden fallar un poco los años porque ya han pasado varios. Sí, la clave es si es la época de Tele 11 o la época del Canal 9. Canal 9. No, Yo llegué a Canal 9, después se convirtió en Tele 11, en fin. Y desde lo lejos, ¿cómo se veía el país y su apagón cultural? ¿Qué sentías? Era como una vieja postal detenida en el tiempo, que iba perdiendo color, iba perdiendo volumen, iba desapareciendo en realidad. Siempre que se nombraba Chile, algo ocurría que te estremecía hasta el alma y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Bueno, hacer películas, sí, difundir a Chile. Me pasé todo el exilio hablando contra la dictadura, en todos los lugares que encontré, todas las tribunas, desde las tribunas de Hollywood con las nominaciones al Oscar, a las tribunas de Venecia, de Berlín, a las tribunas de Cannes, de todos los grandes festivales o de los pequeños festivales, pero en todas partes, yo y mis compañeros cineastas también, hablando sobre Chile y sobre la resistencia. Y nosotros también teníamos la idea épica de que de pronto bajaban los combatientes desde las montañas, desde la cordillera, a luchar contra la dictadura y contra Pinochet. Participábamos en todos los actos de solidaridad, en todos, ¿no? Desde recitar poemas sobre Chile, hablar, dar declaraciones, pequeños, grandes periódicos, no importaba. Esa idea de ese país que se vive en esa postal también estaba reflejada en los planes que tenían los militares hacia los medios, y parte de ello, lo comenté con Juan Guillermo Vivado, que estuvo acá, fue la modernización de ese canal donde tú estuviste, que desapareció, que fue Canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile, para pasar a ser Tele 11, que tenía como ícono las dos torres de Santa María, que finalmente se construyó una, y era parte de ese ideario de modernización de la dictadura. ¿Qué recuerdos tienes de eso, Vicente? Lo que pasa es que parece que está asociado a la llegada del color, el Tele 11. El cambio de marca. Ahora, lo que confiesan los que han comentado con nosotros es que solamente fue un plan de marketing. Además. Sí, está bien, seguramente. Yo llegué al canal donde estaba Alfredo, porque de hecho Alfredo fue el que me contrató. Mira. Cuando yo llegué a hacer práctica, ya dije, trabajaba en el departamento de televisión educativa, y en algún momento Alfredo ofreció la posibilidad de ser director de continuidad. No me voy a olvidar nunca, porque me ofreció un contrato con un sueldo, y cuando llegó el momento de concretar me dijo, sí, pero va a ser por la mitad porque voy a contratar a 2 personas. Y me dijo una frase que no se me olvidó nunca, que por un tiempo hay que comer arroz con huevo nomás. Ya llegará el momento de comer otras cosas. Y yo era joven y todo, listo, y lo hice. Bueno, ese es el canal al que yo llegué, que es un canal de dictadura intervenido y con autoridades, sepa Dios de dónde salían, pero nombradas por el gobierno. En ese camino aparecen experiencias televisivas. Tú estabas vinculado con el mundo infantil, con el proyecto que me habías contado. Sí. Y aparecen los bochincheros. A todos tráetelos aquí al televisor para que cantemos, ¿ya? Y ponlo fuerte, todo el mundo canta con los bochincheros. Eran 2 tipos muy divertidos, eran 2 tipos medio chistas, eran 2 tipos requetecitos, eran 2 tipos de estar calados. Se encontraban en una esquina o se encontraban en el café. Siempre se oía como recita el saludito de nuestra presentadora. Hola, don Pepito. ¿Pasó el ya por casa?
Vivió usted mi abuela. Me encargaron el programa, me pusieron de director. En un tiempo que Bochinchero llegaba a marcar 60 y tantos puntos. Era un éxito así rotundísimo. ¿Y cómo te lo encargaron? ¿Qué te pidieron? ¿Tú hiciste el casting de los conductores? ¿Cómo fue? No. Estaban los conductores, estaba el elenco del programa y eso fue la pasada al color. Yo hice los Bochincheros a color. Ujú. Fue una explosión de televisión y de alegría y de colores, viniendo de la televisión en blanco y negro, que duró un tiempo en el canal. Porque en este canal lo primero que hubo fue una sola cámara a color, que la ponían en el estudio de prensa, entonces el noticiario salía a color. Era lo único que salía a color. Ahí fue migrando poco a poco a convertirse en Tele 11, el canal a color ya. Eso creo que fue el año 78, ¿no? No, ya no me acuerdo. Los Bochincheros y el proceso... La entrada al color. La entrada al color, claro. Y luego viene el proceso de los Bochincheros, que es más de los 80. Luego me encargan diseñar un programa que se llamó ¿Cuánto vale el show? Que está inspirado en una sección de sábados circulares de un gran animador brasilero. Y ahí reclutamos a los primeros jurados. Esa versión de ¿Cuánto vale el show? ¿Quién la conducía y cómo se hacía? La primera yo creo que Alejandro Chávez. Uh-huh. Después trabajó el Negro Calderón ahí. Ya no sé en qué orden, pero me parece que el primero fue Alejandro Chávez. Y entonces te tocó hacer programas infantiles y programas como de familiares, digámoslo. La verdad es que me tocó de todo. Yo digo, este canal que siguió conservando algo del espíritu que decía Miguel de los primeros tiempos, tenía mucho de experimental. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder y tenía que arriesgar. Entonces hice la infinidad más diversa de formatos, orquesta sinfónica, programas de conversación, un lujo de programa de conversación. Llegó el Pato Bañado a ese canal en algún momento. Claro. Tenían con panelista estable Igor Saavedra, en fin, se generó una posibilidad de hacer gran cantidad y diversidad de formatos. Hice de todo. Deporte. Me tocaron la primera Copa América que se hizo en Santiago, la transmitió el canal nuestro, no sé por qué, y me tocó también dirigir. En fin, yo creo que mi verdadera formación se hizo ahí. Y finalmente llegué al Teatro de Vilar, que es una movida que hizo Alfredo. Uh-huh. Este es un español que vivía en Perú, hacía unos teleteatros bien gritones, y de unas comedias súper livianas, pero muy, muy masivas. Y Alfredo tuvo la visión de convencerlo y traerlo a vivir a Chile. Y yo dirigía. Alfredo figuraba como director y yo era el que dirigía el switch y las cámaras y eso. O sea, ese fue tu debut en la ficción, de alguna manera. Sí, en la ficción como directora, porque yo también trabajé en Protaf y hacía producción. Perfecto. Antes que Protaf cerrara. Y este es el teatro de Pepe Vilar, donde actuó Adriano Castillo, donde actuaron varios actores nacionales que interpretaban estas obras, que también antecede a lo que después fue el teatro en Chilevisión. Sí, debe tener que ver, aunque el Teatro Vilar responde a otra época, una época mucho más dura, y quebró Protaf, los canales dejaron de hacer teleseries, y la única pega que había para actores en televisión era el Teatro Vilar, así que era muy, muy querido en tiempos muy oscuros de este país, sí, donde prácticamente se hacía nada. Entonces salió eso como una especie de rayito de luz, con estas comedias que te digo que eran súper gritadas, súper livianas, en fin. Y se hacía en directo, se grababa, pero se hacía como una función en vivo desde el teatro hoy día, Teatro Nescafé de las Artes, en ese entonces Teatro Marconi. Con público, era como una función, o sea, no era posible parar no. Era como en vivo. Era el mismo modelo que había aplicado Miguel, de alguna manera. Claro, que Miguel no tenía opción porque no había tecnología. En este caso era una opción por el tipo de teatro que se hacía, que tenía que ser en vivo. En ese sentido, después, ¿qué viene para ti y cómo llegas desde ahí, de tomar el switch al mundo de las telenovelas que todos conocemos?
Mira, yo siempre desde joven dije que cuando miraba las teleseries decía, es lo que más se parece a lo que a mí me gusta hacer, que era contar historias. Yo no me acerqué naturalmente a las teleseries así como quiero hacer teleseries. De hecho, nunca dije esa frase. Sin embargo, quería hacer ficción, quería contar historias. Y me llegó el ofrecimiento de TVN. A mí me llamó la Sonia Fuchs, que es la fundadora del área dramática de TVN, que había sido profesora mía en la universidad, yo estudié en la Católica. Ella fue profesora de producción en la Católica. Y me llamó a dirigir La Torre 10. Hay que caer parado. Y yo caí parado. Una historia fascinante. Fascinante. Yo me acuerdo que me fui ese verano, estoy hablando de diciembre del año 83, que me hacen este ofrecimiento. Me fui a acampar al sur, un atado con 80 libretos así amarrados con cordel de La Torre 10 y no, empecé a leer y no pude parar de leerla. La leí entera casi en 2 sentadas, era una historia fascinante. Y después tocó arreglarla y cambiarla de época, así que hubo que reescribirla. Ese fue mi primer trabajo en la ficción que terminé haciendo después ya en forma importante. Pero mi experiencia en este canal fue definitoria. ¿Y cuándo te vas del canal? ¿Qué año? 83. El 83. A fines del 83. Y nos habían ofrecido antes llevarnos a TVN a los bochincheros completos. Mira. A todo el equipo. Nunca supe qué pasó. No me quitaba el sueño eso. Y mi cabeza estaba puesta como mirando hacia otro lado. Y después llegó este ofrecimiento que no dudé en aceptar. La llegada de la democracia y todo el proceso que se dio fue relevante para poder levantar la cultura en Chile. Se encontraba algo dormida y también sometida a una situación lamentable como son los exilios y las pérdidas de vida humana que la dictadura fomentó. En ese sentido llega la democracia y se abren un montón de posibilidades de relatar historia y una lógica de identidad que llega hacia las novelas. Pero quiero tomarme de eso para poder preguntarle a Miguel, que hizo ese trabajo tanto fomentando la idea de la cultura chilena en el extranjero como a través de su obra audiovisual. ¿Qué es lo patrimonialmente chileno? Para luego ir a qué fue lo que levantó esta ficción televisiva que llegó también a nuestro canal. Pero quiero partir por tu mirada de qué es lo patrimonialmente chileno que atraviesa toda la época, que trajo tus películas y que siempre se vuelve a recuperar y es valorado en el extranjero incluso con triunfos como el de La Mujer Fantástica u otros. Tu visión sobre qué es lo chileno en el cine. Los asomos de Chile para mí, que vienen desde la infancia, son las visiones rurales, la visión del campesino, la visión de la gente con la cabeza gacha, la visión de la prepotencia del latifundio, la Edad Media, verdaderamente que se vivió hasta los años 70, 73, porque el gobierno de Allende fue el intento de modernizar Chile en realidad, de recuperar Chile y pasar al renacimiento de un país que vivía en la Edad Media. Lo intrínsecamente chileno es la mirada que no se fija en nada. Intrínsecamente chileno es palabras que resbalan y que tampoco llegan a decir nada. No llegan al sustantivo. Llegan, derivan, hablan y no se llega. Lo intrínsecamente chileno es también borrarse, no ser. Como vi en esos días del 11 de septiembre del 73, en que la gente que había recuperado la posibilidad de una identidad trataba de no ser nada, de no existir, de no ser para no ser visto. Son los pasos sobre las piedras del chacal de Nahuel Toro y de la familia que lo sigue, que no pisan, sino que casi danzan sobre las piedras para que no se escuche sus pisadas, porque no quieren ser vistos, porque no quieren existir. Un hombre que trató de explicarlo y a través de su obra fue Vicente, en especial en todas esas grandes producciones de los 90 que nos formaron, que nos permitieron ver Chile a la clase media que venía gracias, que había sufrido su padre
los embates de la dictadura y que comienzan a conocer y a mirar los colores, a mirar los paisajes gracias a tu obra. Creo que tienes alguna respuesta a lo que acaba de plantear el profesor Litín. Sí, estaba escuchando a Miguel. Gracias por lo de profesor. Lo de profesor. Yo creo que Chile es todo eso, es una mezcla de cosas y sobre todo hay como una impronta de este país que tiene que ver con el país que somos, la geografía que tenemos y la cantidad de terremotos que hay. Esta resiliencia del chileno es puro instinto de supervivencia. No es que el chileno sea puramente un luchador o muy solidario. Todas esas cosas se van arraigando en la cultura porque nacen de una necesidad. Hay que hacerle frente al desastre, hay que sobrevivir, hay que ayudar al de al lado a sobrevivir porque es el amigo, porque es el pariente y por lo tanto hay que prestar un hombro, hay que compartir lo poco que se tiene. Todos esos elementos culturales provienen del lugar donde vivimos, que estamos aislados, que hay una cordillera que se para imponente frente a uno y que es verdad, uno mira el paisaje y tiene un muro delante y por lo tanto genera una necesidad de construir identidad y de que nos vean, nos oigan en nuestros lados. Y eso hace que nuestro carácter, que yo he tenido siempre la fantasía de mirar de afuera y de oír a los chilenos como hablamos, para escuchar ese cantito y esa cosa que yo odio del diminutivo, que nos odio, un tecito con pancito, Terrible. con huevito. Esa weá del diminutivo a mí me mata y es profundamente chilena. Tuve el impulso autoral por recorrer Chile, por recorrer el alma de Chile. Un país prohibido durante 17 años, donde no se podía nombrar ni la palabra trabajo, aunque a ustedes les pueda parecer sorprendente. ¿Qué? No se podía hablar de que este señor trabaja porque los índices de cesantía eran una brutalidad en Chile. Claro. Pleno reinado del POG, el PEM y todos esos programas en que le pasaban a alguien una escoba y lo tiraban a la calle por todo chaucha a tapar un poquito la cesantía. Menos se podía hablar de cesantía. Entonces era un clima que nos obligó a nosotros. Yo empecé a hacer teleserie el año 84. Eran momentos de absoluta restricción temática y nos encapsulamos y nos metimos un poquito en cuestiones más humanas y que tenían menos vínculo con el contexto social. Grandes escritores chilenos, que por cierto no eran para nada proclives al gobierno militar, trabajaron con nosotros porque la Sonia Fox fue muy hábil. Los contrataba por fuera y nos juntábamos en la casa de ella. Ellos no pisaban el canal en Bellavista. Nos juntábamos afuera y eran asesores de los trabajos literarios previos a los argumentos. Bueno, cuando llegó la democracia decidimos recorrer Chile, decidí autoralmente tener esa posibilidad de filmar Chile. Era un país no filmado y en un contexto en que la televisión era un punto de encuentro muy importante, un punto de encuentro de la familia y además era un vehículo de conocimiento. La gente veía la televisión para aprender también, no solo entretenerse. Entonces estaba dado, había que poner la cámara en Chile. Y a donde pongas la cámara en Chile hay no solo maravilla geográfica, que no era esa la búsqueda, sino oficio. Todavía he oído hablar desde chico de Chiloé, de la magia, de la mitología chilota, y estaba Chiloé invadido de las salmoneras, recién llegaba a las salmoneras. Mira hoy día lo que es la presencia de las salmoneras, lo que hacen al medio ambiente. Y esa mezcla de esa modernidad con las costumbres y con las viejas, ¿cómo se llama? Cuentos de brujerías, claro. Leyendas, chilotas, era fascinante. Y fuimos a hacer la fiera. Y así recorrimos Chile con el prurito, además de acercar a la gente a lugares donde probablemente no iba a poder viajar. Hoy día eso, tú prendes el teléfono y viajas por internet. En ese momento no era así. Bueno, y fue la gran maravilla de esa oportunidad. Y luego te trajiste esa experiencia acá nuevamente al canal con el equipo con que habías trabajado allá. Hiciste el salto, produjiste, La Doña, La Sexóloga, Las Dos Carolinas, y seguiste con tu carrera a cargo de ese tipo de formato de historia. De esa segunda vuelta, ¿qué te queda?
Me queda haber puesto este canal en la órbita de poder producir, de poder hacer grandes producciones de época y nuevamente recurrir a la historia de Chile, un personaje casi mítico como Manuel Rodríguez, y poder haber podido hacer esa teleserie, inspirada en este héroe que significó una épica muy importante en tiempos de la independencia. Ya había tocado esa época con los Pincheras, con el mito de los Pincheras traducido de época, pues lo llamamos los años 30 nosotros. Quiero darle todo el espacio a sus palabras finales, pidiéndoles por supuesto que en algún momento se dediquen y le hablen a los trabajadores del canal, a la gente con que estuvieron, a la gente con que participó en este proceso. Miguel quiere decir algo. A los compañeros del canal, mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi agradecimiento por toda esa vida que pudimos llevar adelante, por toda esa vida y por todas esas obras que pudimos realizar, y que el hacer patria y hacer Chile tenía sentido. Y tiene sentido, si lo entiendo. Quiero decir algo además. A mí la dramaturgia de Vicente Sabatini siempre me admiró y me interesó mucho. El recuperar Chile en la televisión, en un medio popular, utilizando además el lenguaje popular y llegar a la gente. Porque es nuestro deber llegar a la gente, sin lugar a duda. Un cine sin público no tiene sentido. Una televisión sin público tampoco. Y entonces, pues, entre las historias multicolores de gitanos, en La Pampa, en las obras, en Chiloé, bueno, Sabatini escribió una página, sin duda, notable, de lo que es la estética audiovisual de Chile. Y por eso yo me puse muy contento cuando me dijeron que me invitaban a recordar el Canal 9, pero que iba a estar con Vicente, con el cual siento un gran respeto y admiración por su obra. Bueno, no puedo empezar esta palabra sin agradecerle a Miguel esta confesión muy bonita que yo retribuyo, porque yo me formé también viendo tus trabajos, viendo El Chacal y siguiendo tus teleteatros. Pues yo era muy chico, pero veía, y a mí me producían una fascinación muy grande. Yo creo que de ahí partió mi vínculo hipnótico con esta profesión y que partió en este canal. Por lo tanto, este canal para mí está ligado casi a un ciclo de vida. Aquí nació la magia para mí de descubrir este medio, que después es este monstruo tecnológico, sin embargo, que es un medio de comunicación que transmite emociones y que despierta reacciones en el ser humano a nivel emocional, no solo racional. Toda mi historia está ligada a la gente de aquí. Yo quisiera decirle a los trabajadores de este canal que este canal ha sido una fuente y un laboratorio de ejercicio y de experimentación. Mucho más que los otros que también lo han sido, sin embargo, este tuvo la entereza o la necesidad de experimentar. Yo siempre he dicho, creo en ese dicho muy antiguo, que dice, más discurre un hambriento que 100 letrados. Aquí siempre existía la necesidad. Siempre existía, no los recursos, sino la necesidad de hacer algo. Por lo tanto, una invitación permanente a experimentar. Y eso te da a ti, como realizador, la oportunidad de concurrir a muchos formatos. Y yo diría, como para terminar, que este precioso trabajo que hemos hecho, Miguel y yo, es un acto de seducción muy bonito. Porque es un acto de seducción que ocurre en toda la cadena. En toda la cadena que ocurre para que un producto audiovisual llegue a la gente. Uno seduce a sus equipos, seduce a los actores, luego trabaja como para seducir al público. Yo quiero al público encantarlo y hacer lo que me oiga, porque lo que yo tengo que decir es importante. Y el mecanismo de contacto con las audiencias es la seducción. Y ese ejercicio de seducción es lo que he ejercido en mi carrera. Muchísimas gracias a los dos por este regalo y esta conversación. Ha sido un placer para todos nosotros.